Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a realizar un análisis de este tipo de circuitos en serie paralelo. Es decir, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido para esta vez circuitos RLC en serie paralelo. Y deciros ya que nos quedan dos vídeos más aparte de este para acabar con el tema de los circuitos RLC. En el siguiente vídeo veremos simplemente el ancho de banda, hablaremos del ancho de banda. Y luego ya en el último vídeo para este tema vamos a hablar de las aplicaciones de los circuitos RLC. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios para simplemente aplicar todo lo aprendido. Y luego vamos a hablar otra vez del circuito resonante. Recordar que en vídeos anteriores ya habíamos hablado del circuito LC, que era ideal en paralelo cuando estábamos en frecuencia resonante, que hablábamos de un circuito tanque. Bueno, pues esta vez vamos a tener en cuenta también la resistencia del devanado y vamos a ver qué ocurre cuando le agregamos a ese circuito tanque, contando también con la resistencia del devanado, cuando le agregamos una resistencia de carga. Bueno, pues vamos por partes realmente y vamos a realizar el primer ejercicio y nos dice lo siguiente, que en el siguiente circuito, este de aquí, bueno, pues que tenemos que determinar el voltaje entre las terminales del capacitor en forma polar, es decir, el voltaje que está atravesando por el capacitor, que ya vemos que es el mismo que está atravesando por el resistor número 2. Y también nos dice que si este circuito es predominantemente inductivo o predominantemente capacitivo. Bueno, pues vamos por partes. ¿Cómo lo podemos plantear? Porque como digo, tenemos que saber el voltaje que tenemos en este punto, porque ya sabemos que es el mismo que tenemos atravesando el resistor y también el capacitor, el resistor número 2 y el capacitor. ¿Cómo lo hacemos realmente? Bueno, pues como digo, ya sabemos que tenemos estos dos dispositivos, los tenemos en paralelo y esto lo podríamos plantear de diferentes maneras, pero lo voy a plantear de la siguiente manera: como los tenemos en paralelo y estos dos están en serie, bueno, pues qué tal si obtenemos nosotros esta impedancia, que ya vemos que la vamos a obtener en forma rectangular, y luego obtenemos esta otra impedancia que ya sabemos que la vamos a obtener en forma polar. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Este circuito equivalente. Aquí tenemos Z sub 1 y aquí tenemos Z sub 2. Y a nosotros nos interesa saber cuál es el voltaje que está atravesando por la impedancia número 2, porque es el voltaje que tenemos en este punto. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el divisor de voltaje, es decir, Z sub 2 entre la impedancia total por el voltaje de la fuente de alimentación, y con eso vamos a obtener el voltaje que está atravesando por Z sub 2, o lo que es lo mismo, el voltaje que está atravesando por el capacitor, porque ya sabemos que estamos obteniendo el voltaje en este punto de aquí. Bueno, pues ¿qué nos falta? Habíamos obtenido, o vamos a obtener, esta impedancia en forma rectangular, esta de aquí en forma polar, y como están en serie y necesitamos la impedancia total, pasamos esta de aquí en forma rectangular, las unimos, luego la pasamos a forma polar y obtenemos la impedancia total en forma polar, y luego empleando esta ecuación de aquí vamos a obtener el resultado. Bueno, pues vamos por partes. Primero obtenemos Z sub 1 y ya sabemos que la vamos a obtener en forma rectangular. Como pequeño repaso la he puesto aquí en forma polar, aunque no la vamos a emplear, pero simplemente, como digo, en forma de repaso. Ya sabemos que como tenemos aquí un inductor, ya sabemos que aquí es positivo. El ángulo de desfase va a ser positivo. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues tenemos que obtener Z sub 2. Acabamos de obtener Z sub 1 en forma rectangular y ahora vamos a obtener Z sub 2, pero como están en paralelo, ya sabemos que lo vamos a obtener en forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy rápido porque esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Recordar que como estamos con un capacitor, ya sabemos que el ángulo de desfase va a ser negativo. Bueno, pues lo acabamos de obtener en forma polar, es decir, nuevamente recordar que estamos con este circuito equivalente Z sub 1 y Z sub 2. Y para obtener el voltaje que está atravesando por aquí, ya sabemos que necesitamos la impedancia total. ¿Cómo obtenemos la impedancia total? Bueno, pues aquí tenemos la impedancia número 1 y aquí tenemos la impedancia número 2. La necesitamos, la impedancia número 2, pasar a forma polar, y ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que la tenemos en forma rectangular, bueno, pues unimos las dos impedancias que las tenemos en forma rectangular y obtenemos la impedancia total en forma rectangular. Una vez que la tenemos en forma rectangular, la tenemos que pasar a forma polar. Y como digo, voy rápido porque todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Simplemente quiero que sepáis cómo llegamos al resultado. Bueno, pues simplemente empleando impedancias. Bueno, pues ya tenemos
la impedancia total, es decir, ahora tenemos lo siguiente. Para saber cuál es el voltaje que tenemos atravesando por la impedancia número 2, ya sabemos que tenemos esta ecuación de aquí, el divisor de voltaje, y con eso ya sabemos que tenemos el voltaje que está atravesando por Z sub 2, o lo que es lo mismo, el voltaje que está atravesando por el capacitor, porque estamos obteniendo el voltaje en este punto. Recordar, aquí tenemos Z sub 2 y aquí tenemos Z sub 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, nos estaba diciendo a ver si era predominantemente inductivo o capacitivo. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Bueno, pues nos tenemos que centrar en la impedancia total. ¿Cuál es el ángulo de desfase que tenemos? Aquí lo tenemos, ya vemos que es positivo. Eso quiere decir que es predominantemente inductivo. Pero ya vemos que tenemos poco de desfase. ¿Y esto por qué es así? Si ya vemos que estos valores son iguales y deberíamos tener aquí una resonancia. Bueno, pues aunque sean valores iguales, fijaros en una cosa, aquí lo tenemos en serie, pero aquí el capacitor está en paralelo. Como está en paralelo, bueno, pues ya sabemos que no va a ser igual a lo que tenemos aquí. Tenemos un pequeño desfase, pero es simplemente por eso, porque esto está en paralelo y esto que lo tenemos aquí lo tenemos en serie. Si no, ya sabemos que estaríamos en un circuito resonante y aquí no tendríamos ángulo de desfase. Vamos a realizar otro ejercicio que es un poco más complejo. Mirar, nos dice lo siguiente, que para el circuito reactivo mostrado a continuación, bueno, pues tenemos que encontrar el voltaje en el punto B con respecto a tierra, este que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí ya vemos que tenemos varios dispositivos, tenemos resistores, tenemos capacitores y también tenemos un inductor, y además ya vemos que tenemos también en serie y las tenemos en paralelo. ¿Cómo lo podemos hacer realmente? Bueno, pues os lo voy a plantear de la siguiente manera. Estos dos están en paralelo. Ya sabemos que tenemos que ir hacia atrás y ahora os voy a explicar por qué vamos hacia atrás. Bueno, pues si vamos hacia atrás, aquí obtenemos la impedancia número 1. Da igual que sea polar o rectangular, me da igual. Eso es lo de menos. Bueno, pues ahora estamos en este punto. Estamos con X, Z sub 2 y aquí ya sabemos que acabamos de obtener Z sub 1. Para ir hacia atrás, bueno, pues tenemos que unir estos dos, como están en serie, bueno, pues obtenemos aquí Z sub 2. Bueno, pues ahora estamos en este punto. Aquí tenemos el capacitor número 1, aquí tenemos el resistor número 1, he puesto aquí, estamos en el punto A, y aquí ya vemos que tenemos esta parte, que es la combinación de Z sub 1 y el capacitor número 2. Lo hemos llamado Z sub 2. ¿Cómo continuamos? Porque queremos saber cuál es el voltaje que tenemos en este punto, porque realmente es lo que está atravesando todo esto, y a partir de ahí ya sabemos que podemos obtener el de salida. Bueno, pues el resistor número 1 ya vemos que está en paralelo con Z sub 2. Si lo unimos, bueno, pues vamos a llegar a esto de aquí, a este circuito equivalente. Aquí tenemos Z sub A, es decir, en este punto. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en el punto A? Nuevamente aquí tenemos un divisor de voltaje, ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente obtener la impedancia total, es decir, esto lo tenemos que tener en forma rectangular, lo sumamos y la tenemos, impedancia total, en forma rectangular, y luego la pasamos a forma polar. ¿Para qué? Bueno, pues porque luego tenemos Z sub A entre Z sub T, todo esto multiplicado por el voltaje de la fuente de alimentación, y con eso vamos a obtener el voltaje que tenemos en el punto A, que está atravesando todo esto de aquí. Y voy a quitar nuevamente todo esto. Como digo, bueno, pues estamos con el capacitor número 1 y aquí tenemos Z sub A. Una vez que obtenemos este voltaje, que ya hemos visto que simplemente lo obtenemos de esta manera, combinando el capacitor número 1 con Z sub A, bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje en el punto A. Y luego, ¿cómo obtenemos este de aquí realmente? Bueno, pues fijaros en una cosa. Aquí teníamos Z sub 1 y luego lo hemos combinado con el capacitor número 2 y hemos obtenido Z sub 2. La hemos llamado Z sub 2, pero realmente es esta combinación. Es decir, que tenemos lo siguiente. Z sub A es igual a lo siguiente. El capacitor número 2 y aquí tenemos Z sub 1. ¿Cómo obtenemos el voltaje que tenemos atravesando Z sub 1? Porque ya vemos que es el voltaje que tenemos en este punto y en este otro
punto, porque ya sabemos que por cada rama esta de aquí solo tenemos un dispositivo, entonces es el mismo voltaje. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues nuevamente tenemos que obtener el voltaje total. Aquí tenemos Z sub 1, que lo multiplicamos por el voltaje en el punto A y obtenemos realmente el voltaje que tenemos en el punto B. Ahora bien, Z sub T es Z sub 2, que la hemos llamado Z sub 2, que es la combinación de Z sub 1 y X sub C2, porque ya vemos que los tenemos que unir para obtener ese voltaje total. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que tenemos que obtener esta parte de aquí, que luego está en serie con esta parte y que luego está en paralelo con esta parte de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues obtenemos Z sub 1. Esta parte de aquí la combinamos con el capacitor número 2, que están en serie, es decir, esta parte la tenemos que pasar a rectangular, como ya sabemos. Aquí la tenemos. Lo unimos con el capacitor y con eso, bueno, pues obtenemos Z sub 2. Recordar que Z sub 2 no es que quiere decir que tengamos aquí Z sub 2 y Z sub 1, sino que Z sub 2 es la combinación de Z sub 1 y el capacitor número 2. Lo que pasa es que lo hemos llamado Z sub 2, pero lo podríamos llamar Z sub capacitor y impedancia número 1. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que necesitamos este voltaje y necesitamos este resistor, que ya vemos que está en paralelo con esta combinación de aquí con Z sub 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, hasta este punto, hasta este de aquí, ya vemos que tenemos lo siguiente: el capacitor número 1, que está en serie con Z sub A, que es lo que acabamos de obtener con todas estas combinaciones. Y ya sabemos que para obtener este voltaje, ahora empleamos Z sub A entre Z sub T por el voltaje de la fuente de alimentación, y aquí obtenemos el voltaje en el punto A. Para obtener esta impedancia total, bueno, pues esto ya sabemos que lo tenemos que pasar a forma rectangular, lo unimos con el capacitor número 1 y el resultado, que va a ser la impedancia total en forma rectangular, la pasamos a forma polar y luego empleamos esta ecuación. Bueno, pues aquí tenemos todo realmente. Aquí tenemos esa combinación y ya vemos que lo tenemos en forma rectangular, lo pasamos a forma polar y obtenemos la impedancia total en forma polar. Y empleando el divisor de voltaje obtenemos lo que teníamos en el punto A. Recordar, aquí teníamos 1 y aquí teníamos Z sub A. Hemos obtenido el voltaje que está atravesando Z sub A, que era la combinación que teníamos aquí del resistor número 1, que estaba en paralelo, y aquí ya teníamos, creo que el capacitor número 2, aquí teníamos otro resistor, y aquí teníamos un inductor, y aquí teníamos el otro resistor. Bueno, pues ahora como obteníamos, y voy a ir hacia atrás para ver el circuito, es decir, hemos obtenido esto que estaba atravesando, esto de aquí. Como os decía, bueno, pues el capacitor número 2, el inductor y el resistor número 2. Y necesitamos saber este voltaje, que es el mismo que tenemos aquí y es el mismo que teníamos aquí. Recordad que Z sub 1 lo habíamos obtenido de esta manera. Y Z sub 2, para ir hacia atrás, era la combinación del capacitor número 2 con Z sub 1. Es decir, esta parte de aquí, que realmente es la impedancia total para esta parte que tenemos aquí. La habíamos llamado, como digo, Z sub 2, pero ahora es la impedancia total, porque es la combinación de X sub C2 y aquí tenemos Z sub 1. Bueno, pues simplemente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Como digo, bueno, pues ahora tenemos Z sub 1 y recordar que Z sub 2 lo he llamado así, pero no se debería llamar así. Es ahora Z subtotal, que realmente que ya sabemos que es la combinación de Z sub 1 combinado con el capacitor número 2. Es decir, esta parte de aquí, recordar. La hemos llamado aquí Z sub 2 para ir hacia atrás, pero para estas dos partes, para Z sub 1 y X sub C2, es la impedancia total. Bueno, pues ya vemos que la empleamos. Aquí tenemos la total, aquí tenemos Z sub 1 y empleando el voltaje que teníamos en el punto A, que lo acabamos de obtener, obtenemos lo que está atravesando por estos dos dispositivos de aquí, este de aquí y también el que tenemos en la salida. Recordar, porque es el mismo voltaje. He ido un poco rápido porque esto ya lo deberíais de saber, pero a mí me interesa que sepáis cómo llegamos a esto de aquí, cómo lo razonamos, y recordar que esto de aquí, que lo habíamos llamado Z sub 2, realmente es la impedancia total que tenemos en este
punto de aquí, la combinación de Z sub 1 y el capacitor número 2. Si no os aclaráis muy bien, bueno, pues ir hacia atrás y volver a repasar el ejercicio hasta que lo veáis claro. Bueno, pues vamos a continuar con el vídeo y esta vez, bueno, pues vamos a ver la conversión en serie paralelo a paralelo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues antes de nada, recordar lo siguiente. Nosotros en vídeos anteriores habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto el circuito tanque que teníamos. Es decir, el circuito tanque que era LC ideal, donde teníamos el inductor en paralelo con el capacitor. Y era ideal, a ver si consigo hacer la línea recta, y era ideal, como digo, porque no estábamos contando con la resistencia del devanado. Si nosotros contamos con la resistencia del devanado, recordar, bueno, pues ya sabemos que tenemos una resistencia en serie con ese inductor. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la resistencia del devanado y aquí tenemos el inductor. Y luego aquí tenemos el capacitor. Bueno, pues a nosotros lo que nos interesa es pasar este circuito serie paralelo a paralelo, es decir, este sería equivalente a este de aquí donde tenemos, voy a ponerlo así, donde tendríamos aquí el resistor, que se llama resistor equivalente en paralelo. Luego aquí tendríamos el inductor equivalente. Y luego ya aquí simplemente tendríamos el capacitor. Es decir, este circuito es equivalente a este otro. Nos da igual porque a una frecuencia dada, si nosotros aplicamos el mismo voltaje a estos dos circuitos, siempre vamos a tener la misma corriente. Entonces, como son equivalentes, bueno, pues para realizar cálculos este es mucho más simple que este otro de aquí. Por eso es necesario convertir esta parte que está en serie paralelo simplemente en paralelo. Es decir, la resistencia de devanado que aquí aparece en serie con el inductor, ahora aparece en paralelo. Por eso se llama resistencia equivalente en paralelo y aquí simplemente tenemos el inductor equivalente. Bueno, pues para ello simplemente necesitamos saber cómo obtener este inductor equivalente y el valor de la resistencia equivalente en paralelo, y para ello, bueno, pues tenemos estas ecuaciones de aquí. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? El factor de calidad, y para ello, bueno, pues lo obtenemos con la reactancia inductiva y con el valor de la resistencia del devanado, y con eso, bueno, pues obtenemos nosotros ese inductor equivalente y esa resistencia equivalente en paralelo, empleando estas ecuaciones. Para obtener estas ecuaciones es un poco complejo, ya sabéis que me gusta a mí explicaros de dónde vienen las ecuaciones y quizás en el vídeo siguiente os explique de dónde viene esta. Pero por ahora, bueno, pues simplemente empleando estas ecuaciones ya hemos visto que pasamos de este circuito, donde tenemos la resistencia del devanado y tenemos aquí, lo voy a hacer mejor, porque eso es una chapuza, tenemos aquí el inductor y aquí tenemos el capacitor. Bueno, pues ya sabemos, esto parece una fuente de alimentación, bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente, empleando estas ecuaciones para obtener estos valores, es equivalente a tener aquí la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente en paralelo, tener aquí ese inductor en paralelo, el inductor equivalente, y tener aquí ya simplemente lo que venga después, el capacitor en este caso. También tener en cuenta una cosa, que cuando tenemos el factor de calidad sea mayor o igual a 10, prácticamente este valor es igual a este otro de aquí, y para verlo, bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos 10 microhercios, bueno, pues empleando esta ecuación, y si el factor de calidad es 10 y de ahí en adelante, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 10 al cuadrado más 1, aquí tenemos 10 al cuadrado, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 10 por, aquí tenemos 100 más 1 entre 100, o lo que es lo mismo, aquí tenemos 10, y aquí entre paréntesis tenemos 101 entre 100, bueno, pues ya vemos que llegamos a lo siguiente, 10, y aquí tenemos simplemente 1,01. Al realizar la multiplicación, bueno, pues ya vemos que tenemos 10,1 milihercios. Bueno, pues ya vemos que nos estamos aproximando mucho a este valor original. Entonces prácticamente el valor equivalente se aproxima al valor del inductor siempre y cuando el factor de calidad sea 10, o sea, igual a 10 o mayor que 10.
Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio y mirar. Nos dice lo siguiente, que tenemos que convertir el circuito en serie paralelo, que tenemos aquí, en forma equivalente dispuesta en paralelo a la frecuencia dada. Es decir, que esto es equivalente a lo siguiente. Aquí vamos a tener la resistencia equivalente en paralelo. Esto va a desaparecer, esto es como si fuese un corto, y aquí ya sabemos que vamos a tener el valor del inductor equivalente. Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Y fijaros en una cosa, si nosotros unimos estas dos resistencias que están en paralelo, todavía lo podemos reducir mucho más, y aquí vamos a tener la resistencia total equivalente paralelo. Aquí vamos a tener ese inductor equivalente, y aquí vamos a tener ese capacitor, porque esto, bueno, pues lo podemos unir porque están en paralelo. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos para obtener este circuito? Es decir, este de aquí, para poner aquí esa resistencia, necesitamos el valor de la resistencia equivalente en paralelo, y también necesitamos el valor, esto ya sabemos que es un corto, y ya sabemos que aquí también necesitamos el valor del inductor equivalente. ¿Y cómo lo obteníamos? Bueno, pues ya habíamos visto las fórmulas, ya sabíamos que necesitábamos lo siguiente para el inductor equivalente. Voy a ponerlo mejor, ya lo siento, pero con la tableta no puedo hacer maravillas. Pues con el inductor equivalente ya sabemos que es igual a el valor del inductor, y aquí tenemos el factor de calidad al cuadrado más 1, y aquí tenemos también el factor de calidad. Y para el valor de la resistencia equivalente en paralelo, ya sabemos que tenemos el valor de la resistencia del devanado, y aquí tenemos el factor de calidad al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el factor de calidad, que ya sabemos que lo obtenemos de esta manera. El valor realmente de la resistencia del devanado lo tenemos aquí, y nos falta saber cuál es la reactancia capacitiva, y para ello, bueno, pues necesitamos la inductancia y necesitamos la frecuencia, que son valores que nos están dando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la reactancia inductiva, que necesitamos la frecuencia y la inductancia, ya sabemos que la obtenemos de esta manera, y a partir de ahí obtenemos el factor de calidad. Y fijaros en una cosa, ya sabemos que es mayor que 10. Recordar que cuando el factor de calidad es igual o mayor que 10, realmente esta se aproxima al valor del inductor, es decir, que nos podemos quedar con los 5 milihercios. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Para ello, bueno, pues ya sabemos que necesitamos el valor de la resistencia del devanado y el factor de calidad. Aquí la tenemos. Bueno, pues simplemente este circuito es equivalente a este de aquí. Aquí tenemos 4,7 kilo ohmios. Aquí tenemos esa resistencia equivalente en paralelo, que acabamos de obtener su valor. Aquí tenemos el del inductor equivalente, que es el mismo valor, porque el factor de calidad es mayor que 10. Y aquí tenemos el capacitor, que ya sabemos que es 0,022 microfaradios. Incluso si unimos esto de aquí, bueno, pues esta parte la podemos eliminar y nos va a quedar solo una resistencia, cuyo valor, si lo calculáis, porque es en paralelo, bueno, pues vamos a obtener 3,2 kilo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las condiciones resonantes en paralelo en un circuito no ideal. Recordar lo siguiente, y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Cuando tenemos esto de aquí, aquí tenemos un inductor y aquí tenemos un capacitor, y están en paralelo y estamos con la frecuencia de resonancia, ya sabemos que a este circuito se le conoce como circuito tanque, y además ya vemos que es ideal porque no estamos teniendo en cuenta la resistencia del devanado. Es como si no tuviese resistencia alguna. ¿Qué vimos en este circuito? Bueno, pues vimos lo siguiente, que aquí no teníamos corriente, porque ya vimos que realmente la impedancia era infinita. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros contamos con el resistor, es decir, con la resistencia del devanado? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos la resistencia del devanado, aquí tenemos el inductor y aquí tenemos
el capacitor. Y ya siento con los circuitos que estoy haciendo, pero como digo, bueno, pues con la tableta no puedo hacer maravillas. Bueno, pues ya sabemos que el equivalente realmente es la resistencia equivalente en paralelo, el inductor equivalente, y aquí tenemos el capacitor. Bueno, pues si estamos en condiciones resonantes, que ya sabemos que estos dos valores son iguales, eso significa que esta parte que tenemos aquí tiene una impedancia infinita. Es decir, para que lo veáis, es como si tuviésemos lo siguiente. Como digo, bueno, pues tenemos aquí el circuito equivalente, donde tenemos la resistencia equivalente en paralelo. Y esto de aquí ya sabemos que es como un circuito ideal, recordar, LC. Y aquí ya sabemos que la impedancia es infinita, es como si tuviésemos aquí un abierto. Eso significa que por aquí no tenemos corriente y que toda la corriente pasa por aquí. Bueno, pues realmente, ¿cuál es el valor de la impedancia? Porque esta impedancia era infinita, pero aquí, ¿cuál es el valor de la impedancia? Bueno, pues es igual al valor de la resistencia equivalente en paralelo. Aquí lo tenemos. Es decir, en condiciones resonantes, para un circuito RLC no ideal, cuando estamos, como digo, con la frecuencia resonante, es decir, que estos dos valores son iguales, bueno, pues ya vemos que realmente la impedancia es igual al valor de la resistencia equivalente en paralelo. Recordar que aquí teníamos la resistencia del devanado, obtenemos el circuito equivalente, esta parte es el circuito LC ideal. Aquí ya sabemos que la impedancia es igual a 0 cuando estamos con la frecuencia resonante, y eso significa que por aquí no pasa corriente y pasa por la resistencia, el valor de la impedancia es igual a la resistencia equivalente en paralelo. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la impedancia del circuito mostrado a continuación a la frecuencia resonante. Bueno, pues para ello ya sabemos lo que tenemos que hacer, buscar el equivalente. Y una vez que busquemos el equivalente, es decir, que tengamos aquí la resistencia equivalente en paralelo, ya sabemos que la impedancia total es igual al valor del valor de la resistencia equivalente en paralelo. Y ya sabemos que la obtenemos de esta manera. Es decir, que esto es igual a la resistencia del devanado, que es un dato que nos están dando, por el factor de calidad al cuadrado más 1. Y esto, bueno, pues ya sabemos que lo obtenemos de esta manera. X sub L entre la resistencia del devanado. Y ya sabemos que la impedancia, o tenemos la frecuencia resonante, es igual al valor de la resistencia equivalente en paralelo, porque aquí ya es como si tuviésemos solo el inductor equivalente, y aquí ya sabemos que la impedancia es infinita. Eso significa que la corriente solo pasa por aquí. Bueno, pues ya sabemos cómo obtener el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Ya sabemos que necesitamos la reactancia inductiva, y para ello necesitamos inductancia y también la frecuencia, que son datos que nos están dando. Aquí lo tenemos, y con eso obtenemos el factor de calidad. Como dato, bueno, pues ya vemos que el factor de calidad es mayor que 10, aunque no nos están pidiendo el valor del inductor equivalente. Bueno, pues ya sabemos que realmente, en este caso, lo vamos a aproximar al valor del inductor, porque es mayor el factor de calidad que 10. Bueno, pues así es como obtenemos el factor de calidad, y con ello, bueno, pues ya sabemos que obtenemos el valor de la resistencia equivalente en paralelo, que ya sabemos que en este caso, como estamos con la frecuencia resonante, es decir, estamos con un circuito tanque no ideal, ya sabemos que la impedancia es igual al valor de la resistencia equivalente en paralelo. Ahora bien, para acabar el vídeo, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos una resistencia de carga externa al circuito tanque? ¿Cómo le afecta? Bueno, pues recordar lo siguiente, y voy a empezar desde el principio. Aquí tenemos el resistor del devanado, aquí tenemos el devanado, voy a ponerlo todo, y aquí tenemos el capacitor. Bueno, pues ¿qué pasa si ahora nosotros le colocamos aquí una resistencia de carga? ¿Cómo afecta realmente al circuito tanque? Bueno, pues afecta de la siguiente manera, hablando de la impedancia. Bueno, pues ya sabemos que esto de aquí es equivalente a lo siguiente. Aquí tenemos el valor de la resistencia equivalente en paralelo.
aquí tenemos el inductor equivalente, aquí tenemos, no lo he puesto aquí, aquí tenemos el capacitor y por último aquí tenemos la resistencia. Voy a hacerlo mejor, estoy quedando sin sitio en la tableta y esto ya se convierte en una chapuza. Y aquí tenemos la resistencia de carga. Bueno, pues ya vemos que realmente la resistencia de carga, es decir, el resistor externo, va a disparar mucha más energía suministrada por la fuente de alimentación. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que va a reducir realmente el factor de calidad. ¿Por qué lo va a reducir realmente? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la impedancia es igual a 0, pero realmente esto está en paralelo. Es decir, que ahora es como si tuviésemos el resistor equivalente en paralelo y lo tuviésemos en paralelo con el resistor de carga. Y ya sabemos que esto está en paralelo. Bueno, pues ahora para obtener el factor de calidad, antes lo obteníamos de esta manera, perdón, X sub L entre la resistencia del devanado. Bueno, pues ahora tenemos lo siguiente, ahora ya sabemos que tenemos la resistencia equivalente en paralelo total. Bueno, pues esto es igual a la resistencia equivalente en paralelo, que está en paralelo con el resistor de carga. Bueno, pues ahora el factor de calidad total, que lo representamos de esta manera, se obtiene de esta manera: RP total, que va en el numerador, y en el denominador tenemos X sub L. Aquí, con esta ecuación, podemos comprobar que el factor de calidad se reduce. Porque como esto está en paralelo, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener un valor menor, y ya vemos que como está en el numerador, bueno, pues el factor de calidad total va a ser menor. Bueno, pues ya vemos que el efecto que tiene una resistencia de carga externa en un circuito tanque, bueno, pues es reducir ese factor de calidad. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el ancho de banda de circuitos resonantes. Hasta la siguiente.